Hola, buenos días a todos. Damos comienzo a esta sesión de tutoría donde vamos a tratar varias cuestiones relativas a diseño experimental, en concreto cuestiones que habéis facilitado a lo largo de los últimos días. Voy a dejar unos breves segundos para que os vayáis incorporando. Buenos días, Aurora, Mila, Georgina, Damaris, Olga María, Lucía. Buenos días a todos. Por recordar a los que ya estáis conectados, hoy revisaremos las siguientes preguntas, dudas relativas a análisis paramétrico, y aprovecharé para hablar en más detalle de análisis paramétrico, dudas relativas al análisis de componentes, que también le dedicaré un buen rato. Luego hablaremos del diseño de línea base múltiple por sondeos, que también ha generado algunas dudas. Luego del diseño de criterio cambiante. También tengo aquí algunas notas sobre el diseño de línea base múltiple de morada y también del de sondeos múltiples. Y por último hablaremos de la magnitud y de la inmediatez en el análisis visual. Pues bien, comenzamos desde el principio hablando del análisis paramétrico. ¿Cuándo utilizamos el análisis? Y por favor interrumpidme en el momento que queráis. Buenos días a todos nuevamente. El análisis paramétrico no es exactamente un tipo de diseño, sino una adición o una funcionalidad que se le puede dar a otros diseños. Se combina con otros diseños. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos cuando deseamos examinar los efectos diferenciales de un rango de valores de la variable independiente. Por tanto, lo usaremos solo en situaciones en las que la variable independiente pueda tener varios niveles dentro de una variable continua, y lo usaremos cuando esos niveles pues nos interese conocer ese efecto de esos varios niveles. Por ejemplo, para optimizar algún aspecto de un tratamiento. Suele ser la función habitual. Vamos a ver algunos ejemplos de análisis paramétrico, que por lo que he visto en el Cooper no aparecen. Este que os traigo aquí, inicial, fue propuesto por Lerman en el año 2002 y es un análisis paramétrico dentro de un análisis de reversión. Con esto que os decía, que los análisis paramétricos se combinan con otros diseños. En concreto, los autores querían ver qué efecto tenía el acceso al reforzador que estaban utilizando, varios tipos de reforzadores para varios participantes. Querían ver qué efecto tenía en la tasa de conducta varias duraciones de acceso al reforzador contingente. El estudio obviamente era más largo, más complejo, pero bueno, vamos a centrarnos en ese aspecto. Si os fijáis, tenemos 3 participantes. Ya aprovechamos cada vez que damos un gráfico, hacemos un poco de repaso de análisis visual y de análisis de diseños. Pues en este estudio de Lerman tenemos 3 participantes, Timmy, Rachel y Gary. Tenemos nuevamente, bueno, las rutinas de orientación al gráfico que ya conocéis, pues la dimensión es la tasa de conducta o respuestas por minuto. En este caso, la conducta de interés era tocar una tarjeta de forma independiente y la variable temporal son sesiones. Vemos que las fases son un poco diferentes para cada participante. Tenemos aquí el número de segundos en la parte superior de cada fase que accedía el participante al reforzador. Por ejemplo, Timmy en la primera fase
accedía al reforzador durante 60 segundos, y en la segunda 20, en la tercera 5 minutos, en la cuarta 20 segundos y en la quinta 5 minutos nuevamente. Bien, vamos a centrarnos en el caso de TIMI como ejemplo de este análisis paramétrico que proponía Lerman. ¿Qué tipo? Decimos que es un diseño paramétrico dentro de un diseño de reversión. ¿Por qué de reversión? Bueno, tenemos una fase inicial de 60 segundos, luego otra fase de 20 segundos, luego una de 300 segundos, luego nuevamente una de 20 segundos y por último nuevamente una de 300 segundos. Si esto lo traducimos a la nomenclatura habitual de los diseños que ya conocemos, podríamos llamar a este diseño, por ejemplo, A, B, C, BC, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos un diseño de reversión. ¿Qué pasa? Que las varias fases en comparación son en realidad niveles de una variable independiente, en este caso duración en segundos de acceso al reforzador. Y por tanto se cumple ese criterio con el cual definíamos a los análisis paramétricos. ¿Qué ha pasado en el caso de TIMI? Pues bueno, en primer lugar vemos que son datos altamente variables. Hay una alta variabilidad en este conjunto de datos de TIMI. Vemos, por ejemplo, que en la primera fase esa variabilidad tiene un rango que va entre aproximadamente 4 y 9 respuestas por minuto. Por tanto, una gran variabilidad que está presente en todo el análisis. No obstante, sí parece haber un cambio en el nivel de respuesta entre la tercera fase y la cuarta, pero ese cambio no llega a sustentarse, pues vemos una tendencia creciente a lo largo de la cuarta fase y por tanto no se sustancia ese cambio de conducta entre la fase tercera y la cuarta, y además es un cambio que no aparece replicado, ya que en la fase inicial de 20 segundos el nivel de conducta era similar al nivel de conducta hacia el final de la segunda fase de 20 segundos. Por tanto, en el caso de TIMI, el análisis paramétrico no ofreció efectos diferenciales con respecto a la duración del reforzador, de exposición al reforzador. Si examinamos otros casos, como el de Rachel, sí que vemos efectos diferenciales. Vemos, por ejemplo, que cuando la duración al reforzador es de 5 minutos, pues el número o la tasa de conducta es superior, es aparentemente superior, y además ese efecto se replica, pues tenemos dos fases en este diseño o en esta variación de diseño de reversión de exposición a 300 segundos. Pues bien, aquí tenéis un ejemplo de análisis paramétrico, en este caso en el contexto de un diseño de reversión. Vamos a ver más ejemplos porque creo que al fin y al cabo la comprensión de las sutilezas que implican los diseños requieren de varios ejemplos. En este de un estudio de Caribó del año 2016, el análisis paramétrico se hizo en el contexto de un diseño multielemento, no de un diseño de reversión como veíamos previamente. En este caso, el efecto que se pretendía evaluar era el efecto de la duración del intervalo entre ensayos, lo veréis en la literatura como intertrial interval, en el rendimiento de adquisición del lenguaje en un conjunto de niños. Los tres tipos o los tres niveles de la variable independiente que fueron evaluados fueron un intervalo entre ensayos progresivo, que iba de 2 segundos a 20 segundos, breve de 2 segundos y largo de 20 segundos. Recordad que el intervalo entre ensayos es el tiempo que transcurre entre cada presentación de ensayo de aprendizaje. Imaginaros que, por ejemplo, los autores podían estar usando un entrenamiento en tactos, en denominación de objetos, y cada oportunidad se separaba de un periodo que variaba entre 2 y 20 segundos, en el caso del intervalo entre ensayos progresivos, de 2 segundos en el caso del intervalo entre ensayos breves y de 20 segundos en el caso del intervalo entre ensayos largos. Pues estos son los hallazgos de parte del estudio, en este caso los datos de Ronald. Nuevamente nos orientamos al gráfico
En el estudio se evaluaban diferentes aspectos que tampoco merece la pena que nos fijemos en ellos, pero bueno, os oriento un poquito al gráfico. En este caso tenemos un diseño de línea base múltiple entre distintos contextos o situaciones. En este caso las situaciones eran el tipo de ensayos, si eran variados o masificados, en el caso de Ronald. Y aquí pues podéis ver la línea poligonal que define los diseños de línea base múltiple, pero el aspecto del experimento que nos interesa es el aspecto multielemento. Es decir, tenemos condiciones que varían dentro de una misma fase, que son los tipos de intervalo entre ensayos. Aquí lo podéis ver: progresivo, corto o largo, que están identificados por diferentes símbolos. Hay una fase inicial de comparación de tratamientos, luego aquí hay unas fases o sondeos, luego hablaremos de sondeos, de generalización, en la que se usaban varios terapeutas para utilizar los ensayos de aprendizaje, y luego había una serie de fases de mantenimiento que se aplicaron 1 semana, 4 semanas y 7 semanas después. Bien, todo esto un poco nos distrae de lo que realmente nos interesa, que es ver el nivel de conducta, que en este caso el nivel de conducta es el porcentaje de respuestas correctas independientes en los ensayos de aprendizaje que se estaban realizando a lo largo de sucesivas sesiones. Pues bien, podéis ver que en el caso de Ronald, en este contexto de ensayos variados, había una gran variabilidad, hay que decirlo. Sin embargo, en la fase de mantenimiento parece ser que en general el intervalo entre ensayos de carácter progresivo, es decir, el que empezaba en 2 segundos y se iba incrementando hasta llegar a 20, producía un mayor nivel de conducta en este contexto, en esta situación de aprendizaje de Ronald. Pues bien, tenéis aquí otro análisis paramétrico, en el cual es la duración del intervalo entre ensayos, el aspecto del tratamiento, que se sometía a una comparación multielemento para hacer este análisis paramétrico. Recordad, el análisis paramétrico consiste en evaluar el impacto en la conducta de varios niveles de una variable independiente de carácter cuantitativo que podemos estudiar a varios niveles. En este caso se estudiaban varios niveles de duración del intervalo entre ensayos. Veamos un último ejemplo de análisis paramétrico, en este caso el estudio de Cranach del año 2017, en el cual nuevamente se aplicaba un análisis paramétrico en el contexto de un diseño multielemento. En este caso, el estudio es bastante más simple que el anterior, en términos de la complejidad del diseño. Como digo, se intentaba evaluar el efecto de la tasa de elogio, es decir, el número de veces que se elogiaba por minuto a un conjunto de niños. Como digo, ver el efecto de la tasa de elogio en la conducta de actividad en tarea de niños con autismo. Pues aquí tenéis un ejemplo de los datos que comparten los autores. Ya podéis reconocer el tipo de diseño que veis aquí. Repito, cuando en cualquier momento, cualquier duda me la comentáis. Tenemos un diseño multielemento. En concreto es una variación de diseño multielemento que tiene una línea de base previa a la fase de comparación de tratamientos. Hola, Joandra. Me alegro que te sirva de repaso la sesión. Y como digo, es un diseño multielemento con una fase previa de línea base. Luego tenemos la fase de comparación de tratamientos. Tenemos una variable dependiente que consiste en porcentaje de intervalos durante los cuales el niño, en este caso Reginald, estaba realizando la tarea a lo largo de varias sesiones. Vemos que las condiciones que se compararon pues son varios niveles de la variable independiente, que era una variable independiente continua, la tasa de elogio.
pues se estudiaban 3 niveles: un elogio por minuto, 4 elogios por minuto y 8 elogios por minuto. Y se veía qué efecto tenía eso en la conducta de tarea de Reginald. Y como podemos ver, aunque hay una notable variabilidad, a medida que transcurre el tiempo, en general parece que son las condiciones de 4 y 8 elogios por minuto las que producen una mayor cantidad de conducta en tarea. Recordad que en el análisis visual del diseño multielemento siempre damos más peso a las sesiones finales de la fase de comparación de tratamiento, pues son las que sugieren ya un efecto más estable. Y si ha habido procesos de discriminación a lo largo del estudio, es más probable que la discriminación sea mejor hacia el final de la fase de comparación de condiciones. Con respecto a la diferencia entre la condición de 4 elogios por minuto y 8 elogios por minuto, pues tampoco podemos decir con claridad cuál es la mejor, pues hay un nivel considerable de solapamiento entre ambas. Bien, pues este tercer ejemplo os quería compartir con vosotros sobre análisis paramétrico. Espero que con esto quede más o menos claro el tema del análisis paramétrico, que en Cooper no está muy elaborado. Si deseáis más ejemplos de análisis paramétrico, os pongo aquí un enlace. Obviamente este documento lo compartiré con vosotros. En este enlace, si accedéis a PubMed, accedéis directamente al enlace, ya lo he yo elaborado, tenéis todos los estudios publicados en la revista Java que utilizan un diseño paramétrico o un análisis paramétrico, en total unos 120 estudios, o sea que ahí tenéis ejemplos de sobra para el que quiera profundizar en este asunto. Bien, la siguiente cuestión que me habéis planteado a lo largo de esta semana era la relativa al análisis de componentes. El análisis de componentes es nuevamente un aspecto de otros diseños, ya que no es un tipo de diseño como tal, sino es una función o una utilización que le damos a otros diseños que ya conocemos, como ocurría con el análisis paramétrico. El objeto de un análisis de componentes es simplemente evaluar si un aspecto de una intervención o la combinación de varias intervenciones da lugar a mayores o menores efectos en la conducta. En otras palabras, podemos conseguir una mayor reducción de conducta o un mayor incremento de conducta combinando varios tratamientos o combinando varios componentes de un tratamiento. Cuando tenemos una pregunta de ese tipo, debemos utilizar un análisis de componentes. Hay dos estrategias generales para realizar un análisis de componentes. Está la estrategia de adición, la que en inglés llamamos add-in, component analysis, de adición, y luego está la estrategia de exclusión, o como se dice en inglés, dropout component analysis. Estrategia de adición y de exclusión. Os lo digo también en inglés porque obviamente las traducciones al español pues os las propongo y las tenemos en los pocos libros que tenemos en español, pero obviamente el término en inglés es el que encontraréis por la literatura. Neldis nos pregunta, profesor, entonces en el análisis paramétrico la variable independiente se manipula. Volviendo al análisis paramétrico, pues no solo en el análisis paramétrico manipulamos la variable independiente. Recordad que la variable independiente suele ser la variable de tratamiento, es decir, es lo que manipulamos, es la variable cuyo efecto queremos evaluar sobre la conducta. En cualquier diseño experimental manipularemos la variable independiente o una variable independiente. En el análisis paramétrico, que es, como decía, una función o una variación que podemos dar a cualquier otro diseño, obviamente tenemos que manipular una variable independiente. De otra manera, no podríamos determinar cuál ha sido el efecto sobre la conducta.
Siempre manipulamos. En el caso del análisis paramétrico particular, esa manipulación se hace sobre una variable independiente que es continua y se puede partir en trocitos y evaluar varios niveles. Os ponía ejemplos. Uno era pues, la duración de exposición al reforzador, la duración del intervalo entre ensayos, etc. Hay intervenciones que no son continuas, que no se pueden partir en trocitos. Vamos a imaginar que, por ejemplo, la intervención consiste en utilizar el reforzador A frente al reforzador B. Pues digamos que hay diferencias cualitativas que definen a cada intervención y no son continuas, no podemos partirlas para evaluar varios niveles. ¿De acuerdo? Bien, gracias por la pregunta, Neldis. Volvemos a la cuestión que estaba tratando relativa al análisis de componentes. Bien, decía que había dos tipos de análisis de componentes, el de adición y el de exclusión, add-in y drop-out, component analysis, si lo decimos en inglés. Y nuevamente os traigo ejemplos, porque siempre estos conceptos requieren de ver ejemplos para poderlos realmente comprender en una situación y en un entorno práctico. Bien, comenzamos con el ejemplo de Fisher del año 93, en el cual utilizaron un análisis de componentes de adición, en este caso en el contexto de un análisis de reversión. Lo tengo aquí en inglés, add-in and reversal. En otras palabras, al igual que sucedía con el análisis paramétrico, en el análisis de componentes tenemos un diseño pues, conocido, de los que ya sabéis, en este caso uno de reversión, en el cual aplicamos esta estrategia de análisis de componentes de adición. Vamos a ver un poco qué es lo que hicieron Fisher en este conjunto de datos. Hay más conjuntos de datos en el estudio, he seleccionado uno. En concreto, querían ver varias estrategias para reducir un problema de conducta. En este caso, el problema era la conducta disruptiva, que podéis verla en respuestas por minuto sobre el eje Y, a lo largo de un conjunto de sesiones. Vamos a ver las fases. Las fases son de extinción, castigo, extinción, entrenamiento en comunicación funcional y castigo, luego solo entrenamiento en comunicación funcional y por último entrenamiento en comunicación funcional y castigo. Aquí cuando vemos el signo más ya podemos empezar a pensar que estamos viendo un análisis de componentes, pues vemos varias cositas que se ponen juntas y se evalúan. Usando la nomenclatura habitual para definir un diseño experimental, vemos que este diseño es, si consideramos la extinción como A, el castigo como B y el entrenamiento en comunicación funcional como C, vemos que se trata de un diseño A, B, A, luego B más C, luego C y luego B más C. Como veis, hay sucesivas reversiones, ya sea a la fase de extinción o a la fase combinada de entrenamiento de comunicación funcional y castigo. Por tanto, estamos hablando de una variación de un diseño de reversión. En este caso, que nos sirve para ejemplificar el análisis de componentes de adición, vemos que un componente inicial, en este caso castigo, a continuación se añade un segundo componente que es el de entrenamiento en comunicación funcional. En otras palabras, tenemos una intervención que se evalúa en solitario, a la cual a continuación, o en una fase posterior del estudio, se le añade un segundo componente, un componente adicional, y de ahí viene el nombre de esta estrategia de análisis componentes de adición que decíamos. En otras palabras, se añade algo a un componente que se había evaluado previamente. Y pues en este diseño en particular se replica esa fase, digamos, combinada. En este conjunto de datos en particular vemos que el procedimiento de castigo tenía un efecto reductivo bastante
considerable con respecto a la fase inicial de extinción. Vemos que la conducta prácticamente está a un nivel de cero, aunque presenta cierta variabilidad. No obstante, cuando se añade el componente de entrenamiento en comunicación funcional, vemos que la conducta se reduce más en el sentido de que sigue a un nivel próximo a cero, pero vemos una menor variabilidad en los datos y, de forma interesante, cuando se evalúa el entrenamiento en comunicación funcional en solitario, el nivel es prácticamente, podríamos decir, que el mismo. De tal manera que lo que podemos concluir de este estudio es que la adición del componente de entrenamiento en comunicación funcional incrementaba los efectos reductivos del castigo. También podemos concluir que muy probablemente el entrenamiento en comunicación funcional sin castigo alcanzase idénticos efectos. Aunque también tenemos que decir que debido a que el estudio no replica la fase en solitario de entrenamiento en comunicación funcional, esta segunda conclusión está todavía, digamos, cogida con pinzas, ya que no tenemos un elemento de replicación del entrenamiento en comunicación funcional en solitario en este diseño particular. Pues bien, este es un ejemplo de componente, de análisis de componentes de adición, en este caso en el contexto de un diseño de reversión. A continuación os traigo un segundo ejemplo. En esta ocasión también un ejemplo de análisis de componentes de adición, pero en este caso en el contexto de un diseño de línea base múltiple. En este caso, un estudio propuesto por Ken y colaboradores en el año 95. Todos estos estudios están publicados en la revista JAVA, Journal of Applied Behavior Analysis, que es de libre acceso hasta un determinado año, no sé si hasta 2010 o por ahí. Son de libre acceso los números por internet. Entonces, bueno, siempre os recomiendo acudir, si tenéis la oportunidad, a artículos publicados en esa revista y si tenéis al menos conocimientos básicos de inglés, en particular para este bloque de temas de diseño, porque ahí vais a ver muchos gráficos y podéis hacer análisis visuales, podéis buscar las dimensiones de la conducta, podéis hacer, bueno, determinar los efectos de las intervenciones, etcétera. Podéis ver distintos diseños. Bien, pues volviendo a este caso, vemos que los autores evaluaron el efecto de distintas intervenciones en el número de interacciones por hora que realizaban varios clientes. Tenemos un diseño de línea base múltiple entre varios participantes, Brian, Chris y Andy, en este caso. Y obviamente se trata de un diseño de línea base múltiple, pues vemos que la duración de las líneas de base pues varía de un participante al siguiente. Vemos que se trata de un estudio en el cual hay dos variables dependientes. Tenemos conducta apropiada o interacciones apropiadas por hora en la línea de puntos de datos, en la trayectoria de datos de puntos huecos, y conductas inapropiadas en la trayectoria de datos de puntos sólidos. Y vemos que hay sucesivas fases en el estudio. Tenemos una fase inicial de línea de base, luego tenemos una segunda fase de premios y luego tenemos una tercera fase de premios y discusión y por último una fase final de feedback mediante vídeo. A título de lo que nos interesa en este ejemplo, que es el análisis de componentes, obviamente nos vamos a fijar en las fases 2 y 3, que se tratan o que constituyen el análisis de componentes de adición que se presenta en este diseño, ya que tenemos un tratamiento inicial de premios y al que se añade un segundo componente de discusión, como vemos aquí. Es decir, tenemos una situación idéntica a la que dábamos previamente con el estudio anterior. Una situación que tenemos un tratamiento cuyo efecto se evalúa, al cual luego se le añade otro componente cuyo efecto también
es evaluado, pero ya de forma combinada con el anterior. Si queréis hacer el análisis visual de esta adición de componentes, pues vemos que en el caso de Bryan no hay apenas ningún efecto por la adición del componente de discusión. Por tanto, analizando los datos de Bryan, diríamos que la combinación de premios con discusión no mejoraba la conducta inapropiada en este caso. También vemos que al usar premios en solitario, el nivel de conducta inapropiada era similar al nivel que encontramos en línea base. De tal manera que la conclusión aquí es que tanto la intervención de premios como la combinación de premios y discusión daba lugar a no producía un cambio de conducta en el caso de Bryan, y una situación parecida vemos en los casos de Chris y Andy. En otras palabras, la adición del componente de discusión no era eficaz, tal y como no lo era el componente de premios en solitario. Sí lo fue el tercer aspecto de la intervención que se evaluó en solitario, que era el de feedback, en el cual sí se ve una reducción de conducta. Pues bien, ahí tenéis un segundo ejemplo de análisis de componente de adición, en este caso en el contexto de un diseño de línea base múltiple. Bien, os tengo un tercer y último ejemplo de análisis de componentes, en este caso de exclusión. Recordáis que os decía que había dos tipos en general, uno en el que se añadía algo y otro en el que se retiraba algo. Se retiraba o se analizaba los componentes de algo que inicialmente se había presentado de manera combinada. En este caso se trata de un estudio de Millard del año 93. Perdón, no tengo la cita de procedencia de este estudio, pero bueno, no importa. Si a alguien le interesa, se la puedo conseguir. En cualquier caso, un diseño de análisis un diseño de multielemento, en este caso, con un análisis de componentes de exclusión. Vamos a ver en qué consistió. En este caso, los autores estaban interesados en diferentes intervenciones que podían incrementar las conductas o los índices, mejor dicho, de felicidad de residentes con discapacidad intelectual. Miraban, por ejemplo, el número de porcentajes de intervalos en los cuales sonreían o presentaban otros índices de felicidad o de un estado emocional positivo. Así que tenéis esa variable dependiente en el eje Y y luego tenemos las sesiones en el eje X. Tenemos una fase inicial de línea base, luego tenemos una fase de comparación de tratamiento, multielemento. En este caso, los elementos o las condiciones que se comparaban eran la de línea base, que continuaba a la misma que en la línea base, que en la fase inicial de línea base, solo que en este caso se intercalaba con una segunda condición que los autores llamaron fun time, o tiempo de diversión, en la cual en esta fase se presentaban varias actividades, varios estímulos distintos a los participantes en diversos órdenes, se iban mezclando y se veía el nivel de conductas de felicidad o de índices de felicidad que presentaba este cliente, en este caso Carl. A continuación tenemos una última fase también de diseño multielemento, en la cual se comparan tres condiciones. En este caso tenemos una condición de línea base, una segunda condición, la condición de línea base, no lo he dicho, pero era una situación en la cual no había acceso a objetos, a estímulos preferidos. Luego tenemos una segunda condición que los autores llaman opinión,
porque era una condición en la que los clientes recibían acceso a juguetes y estímulos que sus cuidadores o las personas que estaban con ellos decían que les gustaban, que eran preferidos por ellos, es decir, eran objetos que habían sido seleccionados en base a la opinión de cuidadores. Y, en tercer lugar, teníamos objetos o actividades que habían sido seleccionados no en base a opinión, sino en base a procedimientos sistemáticos de análisis de preferencias. Ya sabéis, por otras clases, lo que es el análisis de preferencias. Pues bien, lo que observaron en esta fase final es que los objetos y actividades que habían sido seleccionados únicamente en base a la opinión de los cuidadores no tenían ningún efecto en la presentación de índices de felicidad, es decir, el nivel de conducta era similar al nivel de conducta de la condición de control o de línea base, que llaman aquí, mientras que aquellos que habían sido identificados de manera sistemática producían mayores índices de felicidad. Y me podréis preguntar, ¿y bien, y por qué es este un análisis de componentes de exclusión o dropout component analysis? Bien, pues recordad que en el análisis de componentes de exclusión tenemos una situación en la que inicialmente se presenta un tratamiento combinado y posteriormente se desagregan los componentes de ese tratamiento combinado. En este caso, en el estudio que nos ocupa, tenemos un tratamiento combinado que los autores llamaban fun time, o tiempo de diversión, en el cual se incluía acceso a diferentes tipos de objetos. Algunos eran objetos o juegos o actividades que habían sido identificados de manera sistemática y otros que habían sido identificados por la opinión de los cuidadores. Mientras que en la fase final, ambos tipos de objetos que se encontraban combinados en la fase inicial, o en la segunda fase, se estudian de manera separada. De ahí que se trate de un análisis de componentes de exclusión. Bien, pues con esto cubro los ejemplos de análisis de componentes de exclusión y pasamos a vuestras siguientes dudas. Algunos me pedíais más ejemplos de análisis visual. Tengo pendiente hacer un análisis visual más detallado de las diapositivas que compartí con vosotros la semana anterior sobre distintos ejemplos de estudios y de diseños, y voy a hacerlo disponible a través de la plataforma y se lo enviaré también a las personas que habéis hecho el análisis visual. Le he dado feedback a algunos de vosotros que hicisteis el análisis visual de forma individualizada, aquellos que lo habéis solicitado, pero añadiré, como digo, un documento con el análisis visual más detallado de esos ejemplos que proponía la semana anterior y lo haré disponible a todos. Además, en la sesión de hoy he añadido, como estáis viendo, pues muchísimos gráficos que nos sirven también de excusa para ir haciendo más análisis visuales, ¿vale? De tal manera que, bueno, vamos a hacer más análisis visuales, o al menos diversos componentes de análisis visuales. Bien, la siguiente pregunta que me compartíais, que me hacíais llegar, era relativa a los diseños de línea base múltiple por sondeos. Me preguntabais, en primer lugar, ¿qué demonios es un sondeo? O probe, como se dice en el término original en inglés, que veréis por ahí, y si es útil para estudios en los cuales el objetivo de conducta se alcanza a través de aproximaciones sucesivas. Olga nos pregunta, la fase inicial no es la línea base, ¿verdad? Cuando hay una pregunta, por favor, tratad de especificar. Ahora mismo no sé si te refieres al estudio de los índices de felicidad, entiendo que sí. La respuesta es sí, la línea de base es la fase inicial. No obstante, tu pregunta tiene sentido en el sentido de que puede ser confuso que los autores también llaman línea base
a la condición de control, ¿no?, que luego continúa a lo largo de las fases de comparación de tratamiento. En mi opinión, los autores deberían haber llamado control a esta condición en lugar de llamarla línea base, porque la línea base suele ser una fase, ¿no?, una fase inicial. Lo que pasa es que, bueno, como en este caso quizá querían enfatizar que era la misma condición que se utilizaba en la fase de línea base, pues la han llamado igual. Miriam nos pregunta, gracias, me gustaría tener ese documento y he tenido mucha claridad en esta actividad de análisis visual. Sí, este documento lo voy a compartir con vosotros, no os preocupéis. Siempre lo que hago es que todas estas notas las pongo en una carpeta de Dropbox y luego os la comparto a través de un enlace en este mismo post de este directo, ¿vale? O sea que ahí lo vais a tener. Bien, como decía, pasamos al análisis. Gracias a las dos por las preguntas, Olga y Miriam, y por favor, todos los que tengáis preguntas, sin ningún problema, pues las vais realizando, que para eso tenemos que aprovechar que tenemos esta sesión en directo, que podemos relacionarnos, ¿no?, al mismo tiempo. El diseño de línea base múltiple por sondeos había generado algunas dudas sobre su utilidad, sobre sus características. Realmente es un diseño interesante en el sentido de que es muy económico, se puede aplicar en situaciones sin dedicar mucho tiempo a la línea base y, por tanto, se adapta muy bien a ciertas situaciones aplicadas. Os he traído aquí unas notas sobre algunas de sus características básicas, como por ejemplo las situaciones en las cuales debemos utilizarlo, cuáles son sus características y qué información nos aporta, y luego sus estructuras de datos más típicas de este diseño. Este diseño fue propuesto por Baer y Horner en el año 78 como una variación del diseño de línea base múltiple y ha sido usado muy habitualmente desde entonces. Ailén nos pregunta si eso confunde un poco. Gracias, tenía la misma duda que Olga. Sí, te refieres a lo de línea base. Sí, efectivamente. Bueno, no era no es un estudio muy bueno ese de Darac del 2017. Quiero decir, no era un estudio muy sofisticado el de los índices de felicidad, pero bueno, me pareció gracioso y lo compartí con vosotros. Bien, volviendo al diseño de línea base múltiple por sondeos o diseño de sondeos múltiples, vuelvo a explicar un poco sus características. Con respecto a cuándo utilizarlo, lo utilizaremos en la siguiente situación. Lo utilizaremos cuando la relación entre una variable independiente de tratamiento y la adquisición de una conducta nueva, ya sea por aproximaciones sucesivas o una cadena de conductas, sea el objetivo del diseño que queremos utilizar. Es decir, tenemos una variable independiente y tenemos una conducta que consiste bien en una conducta que se adquiere, por ejemplo, por moldeamiento o por otro medio, pero por aproximaciones sucesivas, y una conducta que es una cadena de conductas. Recordad que una cadena de conductas es una secuencia de conductas que tiene una secuencia fija y que tienen que ocurrir en un determinado orden. Pues bien, cuando la variable dependiente se adquiere, es decir, la conducta se adquiere bien por aproximaciones sucesivas o mediante cadena de conducta, el diseño de sondeos múltiples puede ser una opción de interés. Aclaro aquí que aunque la conducta se estructure bien en aproximaciones sucesivas o bien en cadenas de conducta, no estoy diciendo con ello que los procedimientos de intervención que se evalúan mediante este diseño sean exclusivamente de moldeamiento o de encadenamiento, ¿no? Hago esa aclaración. También lo utilizamos, o además de estas circunstancias, lo utilizaremos
siempre que una línea base continua, una línea base compuesta de muchas sesiones, no sea práctica o pueda ser reactiva. No puede ser práctica a lo mejor porque no tenemos suficiente tiempo para hacer tantas sesiones de línea base, o el estudiante se aburra o se vuelva agresivo por hacer tantas sesiones de línea base, de ahí lo de reactivo. También lo utilizamos en situaciones en las que podemos asumir con cierta seguridad podemos asumir que la conducta va a mantenerse estable durante la línea base. ¿Por qué podemos hacer esta asunción de estabilidad? Esta asunción de estabilidad suele hacerse en situaciones de adquisición, es decir, estudios en los cuales se está aprendiendo una nueva habilidad. Entonces, si el estudio o la intervención consiste, por ejemplo, en aprender a montar en bicicleta, vamos a poner, si uno no hace una intervención para aprender esa conducta, es muy posible que la conducta no vaya a presentarse de forma espontánea, ¿no? Si no hemos utilizado una estrategia de enseñanza. Lo mismo con cualquier otra conducta que requiere ser aprendida, como puede ser hacer problemas de matemáticas o leer o lo que queráis. Mirza nos plantea una pregunta, pero creo que era una respuesta a Neldis, con lo cual lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Si tenéis una pregunta directa para mí, pues la planteáis en el chat. Bien, pues bien, esta es la situación en la que utilizaremos el diseño de sondeos múltiples. Con respecto a las características del diseño de sondeos múltiples, os las muestro a continuación. Las voy a poner aquí justo al lado de un ejemplo hipotético del diseño para que sea más fácil comprenderlas. Ahí lo tenéis. Pues bien, en el diseño de sondeos múltiples tenemos sondeos iniciales para todas las conductas. Y aquí viene la cuestión de qué es un sondeo. Pues bien, un sondeo es una sesión aislada en la cual se evalúa la variable dependiente. Aislada en el sentido de que no se da en el contexto de una fase en la cual tenemos sesiones continuas, como es lo habitual. Son sesiones aisladas. Es simplemente eso lo que quiere decir sondeo. Los sondeos son de uso muy habitual, no solo en este diseño, sino en muchas situaciones. Por ejemplo, podéis pensar en una situación de enseñanza en la cual la medida del rendimiento del aprendizaje no forma parte de la enseñanza como tal. Y por tanto tenemos que hacer sondeos periódicos. Imaginaros una situación en la que, por ejemplo, no tenéis tiempo para hacer medidas. Estáis aplicando muchos ensayos de aprendizaje, pero no hay tiempo para medir el rendimiento del alumno. Por tanto, estáis haciendo la enseñanza sin la medida. Y vamos a poner que al final del día dedicáis 10 minutos a hacer 20 ensayos estructurados para evaluar el porcentaje de aciertos del alumno en una determinada habilidad que habéis estado entrenando durante toda la mañana. Pues bien, eso podríamos llamar un sondeo. En el contexto de un diseño experimental, el sondeo siempre va a aparecer como una sesión aislada. Bien, pues bien, en el diseño de sondeos múltiples tenemos un sondeo inicial de todas las conductas. El diseño de sondeos múltiples siempre se hace entre conductas, no se hace entre participantes, no se hace entre contextos. Y una segunda característica que consiste en que se sondean todos los pasos una vez que se alcanzan o se sondean todas las conductas una vez que se alcanzan el criterio de conducta en cada conducta. Vemos que tenemos en este ejemplo 4 conductas y que en la primera conducta tiene aquí una fase de adquisición y se alcanza el criterio, lo podéis ver aquí. Pues en el momento que se alcanza el criterio se hace un sondeo en todas las conductas. Lo veis aquí, aquí y aquí.
Normalmente, como decía, este diseño se aplica cuando se están aprendiendo cadenas de conductas o una topografía compleja de conducta por moldeamiento. Luego veremos algunos ejemplos. En este caso se ha adquirido en este caso se trata de una cadena de conductas, y se ha adquirido el primer componente de la cadena. Una vez que se adquiere, se sondean todos los demás. Ello permite, de alguna manera, verificar que el nivel de conducta sigue igual que en el sondeo inicial y que no ha habido ningún efecto de interacción entre la adquisición del primer componente y la adquisición de otros componentes sucesivos de la cadena. Por eso se hace esto así. El tercer componente consiste en la aplicación de una línea de base real, en el sentido de que es una pequeña línea base con sesiones continuas, inmediatamente antes de aplicar el entrenamiento de cada conducta. Veis aquí que hay una fasecita, una fase pequeña de 3, de 4 sesiones de línea base con sesiones continuas y se aplica justo antes de la aplicación de la intervención. Lo vemos aquí, lo vemos aquí y lo vemos aquí. Hay varios aspectos curiosos o interesantes sobre estas breves fases de líneas de base que se aplican justo antes de la intervención de cada paso o de cada paso de la cadena de conducta en este ejemplo. Un aspecto interesante es que tiene varias duraciones. En este ejemplo varían entre 3 y 5 y 6 y aquí 5 otra vez. Es importante que sean de duración variable, ya que la duración variable es una forma indirecta de verificar la función de predicción de la línea base. Recordáis que uno de los elementos de la lógica de línea base es que una vez que se alcanza un nivel de respuesta estable, poderlo verificar en otros elementos del diseño. En el caso de este diseño de sondeos múltiples, debido a que no hay registros de línea base una vez terminada la línea de base inicial, no se puede verificar de forma directa esa función de la línea base en estos diseños, y una forma de hacerlo de manera indirecta es utilizar líneas de base de diversa duración, que vemos utilizadas en este ejemplo. Bien, pues estas son a nivel estructural las 3 características que debe tener un diseño de sondeo múltiple. Hemos visto su estructura, hemos visto cuándo se utiliza y ahora vamos a ver qué información nos da. Pero antes de ello, contesto la pregunta de Mirza, que nos dice: profesor, siempre escuchando sus vídeos, y la profesora Aida siempre refresco contenido, gracias. De nada, Mirza, encantado. Lucía nos dice: ¿podría poner un ejemplo de sondeo con caso de aprendizaje de la habilidad para montar en bicicleta? Para aclararme con este tipo de diseño. Lucía, voy a poner un ejemplo, pero no de montar en bicicleta, sino un ejemplo, yo creo, muy parecido de andar con muletas, que tengo un gráfico de eso, ¿vale? Te digo parecido porque tanto la actividad de montar en bicicleta como la de andar con muletas son actividades típicas de adquisición mediante moldeamiento, y no tanto mediante cadenas de conducta. Y como sabéis, el diseño de sondeos múltiples se adapta a ambas circunstancias. Pues bien, ¿qué información nos facilita este tipo de diseño? Y ahora paso al ejemplo que yo creo que va a contestar y le va a aclarar a Lucía. Pues bien, en primer lugar, nos dice cuál es el nivel inicial de desempeño en cada paso de la secuencia de entrenamiento. Es decir, debido a que tenemos un sondeo inicial y un sondeo cuando se adquiere cada elemento o cada conducta de la cadena de conductas, el diseño nos permite, nos informa de en qué situación se encuentra el rendimiento en cada conducta de la cadena de conductas a lo largo de los distintos hitos del procedimiento de entrenamiento. Estos hitos son el momento inicial y los distintos momentos en que se adquieren los distintos pasos o las distintas conductas de la cadena de conductas, en este ejemplo.
En segundo lugar, este diseño nos informa de qué ocurre si se dan varias oportunidades para realizar cada paso en la secuencia antes de entrenar un nuevo paso. En otras palabras, se van dando sondeos sucesivos, oportunidades sucesivas de realizar cada conducta antes de aplicar entrenamiento para esa conducta, pero después de que se hayan adquirido las conductas previas. Aquí vemos, por ejemplo, que vamos a mirar el ejemplo de la conducta 3, en la cual se han dado 3 oportunidades para realizar esta conducta en el momento inicial, en el momento en el que se había adquirido la conducta 1 y en el momento en el que se había adquirido la conducta 2. Por tanto, vemos en qué estado se encuentra cada conducta en distintos momentos del entrenamiento y cuando se han adquirido los distintos pasos o las distintas conductas que componen la cadena de conductas. El diseño también nos informa de qué pasa cuando se aplica la intervención, es decir, podemos ver qué ocurre si hay un incremento en la conducta cuando se aplica la intervención en cada paso. Y en cuarto y último lugar nos informa de qué le ocurre al resto de pasos de la secuencia cuando se alcanza el criterio de los pasos previos. Bueno, eso ya lo comentaba yo previamente. Pues bien, decíamos que hay varias estructuras de datos en los diseños de sondeos múltiples. Mirza nos cuenta, para mí es fácil de entender el sondeo múltiple. 1, solo se hace entre conductas, nunca entre sujetos, nunca entre contextos. 2, no tenemos mucho tiempo para el estudio. No tenemos mucho tiempo para el estudio. Sí, bueno, que tenemos pocos recursos, digamos, vale, que no sería práctico tener una línea base continua. 3, muy bueno para el encadenamiento, está diseñado para analizar la variable intermitente con aproximaciones sucesivas. Bueno, eso sería 4, ¿no? O sea, puedes sondear y saber si cualquier instancia de la conducta de esa secuencia de cadena aparece o no en el repertorio. Por ejemplo, también si quiero enseñar a un estudiante la división, sondeo para ver si los contenidos de suma, resta y multiplicación aparecen en su repertorio. Es muy efectivo porque así lo voy a saber qué conductas están en el repertorio. Si no sabe sumar o multiplicar, va a ser muy difícil que aprenda a decidir sin estos conocimientos. Bien, me parecen acertados los comentarios de Mirza. Volviendo al diseño de sondeos múltiples, vamos a ver una estructura de datos diferente en función de si el objetivo es la adquisición de una cadena de conductas o el moldeamiento de una conducta más o menos compleja. Tenemos en este primer ejemplo esta segunda circunstancia. En este caso se está moldeando el andar con muletas en una persona con espina bífida. Este, curiosamente, fue el estudio en el que se usó de manera inicial este diseño propuesto por Baer y Horner. Como sabéis, en un moldeamiento, aunque todavía no habéis estudiado esto en detalle, pero ya tendréis una sesión dedicada al moldeamiento, en el moldeamiento se refuerzan aproximaciones sucesivas a una conducta final. Y a medida que se adquiere una de esas aproximaciones sucesivas, se empieza a reforzar la aproximación siguiente, mientras que la anterior cae en extinción. Y, por tanto, deja de ocurrir esa conducta. Normalmente, para hacer un procedimiento de moldeamiento, definiremos cuáles son esas aproximaciones sucesivas. Los autores, para enseñar a andar con muletas a esta persona, pues definieron esos varios pasos. Están aquí, sé que no lo podéis leer porque la letra es muy pequeña, pero bueno, hay una serie de pasos que definieron. Y utilizaremos cada uno de esos pasos pues, como clases de conducta diferentes en el diseño. Vemos que están presentes todos los elementos del diseño de sondeos múltiples de los que hablábamos. Vemos un sondeo inicial en cada uno de los pasos, vemos que cada vez que se adquiere
uno de los pasos de la secuencia de entrenamiento, se sondean todos los demás y vemos que hay una fase de línea base continua de diversas duraciones, normalmente pocas sesiones, justo antes de aplicar la intervención en cada uno de los pasos. Lo curioso de la estructura de datos cuando usamos moldeamiento es que cuando se pasa a un determinado paso, al caer el anterior en extinción, vemos una caída de conducta en el paso anterior. Lo podéis ver en cada caso. Así hasta que llegamos al paso final o a la conducta final de la secuencia de moldeamiento, que es la única que ocurre con un nivel elevado al final de la intervención, mientras que todas las demás han caído a cero. ¿De acuerdo? Maylin nos pregunta, profe, si se hace el sondeo, ¿qué función tiene la línea base? Buena pregunta. Buena pregunta, Maylin. El sondeo es realmente un dato, como su propia definición indica, aislado y por tanto no permite documentar las funciones de predicción y de verificación de la línea base, ¿no? Al ser un punto de datos aislado. Mientras que la línea de base, aunque son bastante breves en un diseño por sondeos, al ser varias sesiones seguidas, nos permiten determinar si tenemos un nivel de respuesta estable y, por tanto, hacer esa función de predicción. Recordad que para cumplir la función de predicción de la línea base tenemos que llegar a un nivel de respuesta estable y predecimos que la línea base va a permanecer en ese nivel. Para eso necesitamos varias sesiones seguidas. Luego tenemos la función de verificación, que como decíamos no la podemos satisfacer de forma directa en este diseño, pero sí de forma indirecta utilizando varias extensiones de esa mini línea base que tenemos antes de la intervención. Me diréis, ¿cómo se verifica? Pues de la siguiente manera. Si tengo dos sesiones, mi predicción es, tengo dos sesiones a exactamente el mismo nivel, mi predicción es que la conducta va a continuar en ese mismo nivel. Aunque no lo puedo verificar directamente en la siguiente clase de conducta del diseño, aunque, como digo, no lo puedo hacer directamente, lo puedo hacer indirectamente, ya que la siguiente línea base tiene en este caso tres puntos de datos y por tanto tengo un punto de datos adicional que verifica la predicción que he hecho en la línea base o la mini línea de base anterior. Espero que eso te aclare, Maylin. Marza nos pregunta, olvidé este detalle, la diferencia con la sonda múltiple, la diferencia de, supongo que te refieres a sondeos múltiples, es la medición interrumpida en lugar de la medición continua. El sondeo se utiliza de forma intermitente para recolectar datos durante la línea base. Es el que se usa frecuentemente con habilidades adquiridas durante la cadena o secuencia. Sí, gracias, Mirza. Todo eso ya lo he dicho. No obstante, te tengo que corregir una cuestión, y es que el sondeo no se utiliza únicamente en la línea de base o en los momentos previos a la intervención, sino también durante la intervención. Como puedes ver aquí, en cada momento en el que se adquiere uno de los pasos. Niurka nos pregunta, ¿existe la función de replicación en el diseño de sondeos múltiples? La respuesta obviamente es sí. Recordad que ya que tenemos una pequeña línea base a la que además se añaden los sondeos y luego vemos un efecto de cada intervención, ese efecto lo vamos replicando de una clase de conductas a la siguiente. Esa es la función de replicación en los diseños de sondeos múltiples. Mirza nos pregunta, la función de línea base es esta de diseño, es sencillo, la hacemos es saber qué habilidades ya están en el repertorio de esta cadena o secuencia de conductas. Sí, efectivamente, si en un diseño de sondeos múltiples, si un elemento de la cadena de conductas
ya está en el repertorio, pues eso va a salir, ¿no? O si se adquiere antes de la intervención, también lo vamos a ver, ¿no? Bien, pues volviendo un poco y ya terminando el tema de los diseños de sondeos múltiples, vemos que, como decíamos, teníamos una estructura de datos típica cuando este diseño se aplica a una situación de moldeamiento, lo tenéis ejemplificado en este diseño que veis en la pantalla. La situación sería la misma si utilizáramos el ejemplo que nos decíais o que me decíais de aprender en bicicleta, y luego tenemos un segundo patrón de datos que es propio ya del aprendizaje por encadenamiento, del cual sería un ejemplo el gráfico inicial que os presentaba, y este otro que os presento aquí, que es un poquito complejo y no voy a entrar en detalles, ya que solo me interesa que veáis un poco la estructura de datos, pero básicamente tiene los mismos componentes del diseño de sondeos múltiples del que os hablaba. En este caso se entrena una habilidad de lavado de ropa en una persona con discapacidad intelectual. Esa habilidad de lavado de ropa se compone de una serie de conductas o de una serie de clases de conductas, en este caso un total de 7 conductas. Y como veis, a diferencia de lo que ocurría en una situación de moldeamiento, el nivel de desempeño en cada uno de los componentes de la cadena, una vez que se adquiere, pues se mantiene a un nivel elevado. Y esos niveles se van sondeando de forma periódica a lo largo de todo el estudio. Y podemos ver en esta fase, en el final, en este componente final, que ha habido pues una adquisición completa de la cadena de conductas. Lucía nos dice, entonces un sondeo sería ver el nivel de conductas antes y durante el tratamiento. En términos prácticos sería como la línea base. La diferencia con la línea base es que esta es más prolongada y en el tiempo para poder predecir y verificar la conducta futura. Sí, esto es cierto. Recordad que una de las ventajas de un diseño de sondeos múltiples es que es más económico que un diseño con una línea de base continua. Las funciones de la línea de base se cumplen gracias no solo a los sondeos, sino a la mini línea de base continua que se utiliza justo antes de la fase de intervención. ¿De acuerdo? Y es un diseño que no sustituye al diseño de línea de base múltiple, ya que digamos que tiene unas aplicaciones muy específicas, que ya mencionábamos, pues una situación de moldeamiento, una situación de encadenamiento o más correctamente situaciones en las que se adquiere una conducta por aproximaciones sucesivas o en las que se adquiere una cadena de conductas y por tanto se excluyen muchas otras situaciones en las cuales sí podemos utilizar un diseño de línea base múltiple, como por ejemplo línea base múltiple entre sujetos o entre contextos, situaciones en las cuales no sería de aplicación el presente diseño de sondeos múltiples. Olga nos dice, este tipo de sondeo, la verdad, lo vi muy complejo en el libro. Bien, en ese caso me alegro de que le hayamos dedicado estos minutos. Bien, pues con esto, a menos que tengáis más preguntas, continúo con las dudas que me habéis hecho llegar. Y creo que nos vamos a extender en el tiempo. Esta sesión estaba programada para 1 hora, pero bueno, no me importa seguir. Entiendo que otros no podréis todos seguir, algunos tendréis cosas que hacer, pero bueno, como sabéis, el vídeo va a quedar grabado. Una pregunta era relativa al diseño de línea base múltiple entre contextos. Me preguntabais si era para una sola conducta o para más de una conducta. Y bueno, contesto a esta pregunta y de camino pues doy algunas pinceladas sobre el diseño de línea base múltiple entre contextos. En primer lugar, sí, es un diseño que se utiliza para una sola conducta o una sola clase de conducta.
y una sola persona o un grupo de personas. Hay una pregunta. No hay más preguntas. Vale. Como digo, una sola conducta y una sola persona o un grupo de personas. Y esto es importante. El sujeto puede ser un grupo, o puede ser, por ejemplo, una clase o un conjunto de personas que están en un determinado lugar. Por ejemplo, Watson en el año 96 utilizó un diseño de línea base múltiple entre contextos para evaluar la conducta de realizar grafitis en presencia o no, en eso consiste la intervención, de señales de prohibición en aseos públicos. Y los distintos contextos pues eran distintos aseos públicos que este buen señor estuvo evaluando. La definición de contexto en los diseños de línea base múltiple entre contextos puede ser muy variable. Un contexto puede ser un lugar, puede ser una hora del día, puede ser un contexto social, es decir, puede ser la presencia de determinadas personas. El contexto tiene propiedades complejas y no siempre se conocen cuáles son las propiedades de ese contexto, y la función de este diseño es de alguna manera demostrar que el efecto de la intervención es robusto, resiste esas variaciones contextuales, y al hacerlo nos permite de alguna manera incorporar un elemento que diríamos de generalización en el propio diseño e incluso de replicación sistemática en el propio diseño. Recordad que la replicación sistemática consiste en replicar, es decir, en volver a obtener un efecto de tratamiento determinado bajo diferentes circunstancias o bajo diferentes contextos. Es posible que un contexto tenga elementos diferentes del ambiente en el sentido operante, es decir, puede haber diferentes contingencias, no son las mismas contingencias las que están presentes en el aula o las que están presentes en el parque o en la casa, o distintas variables evocadoras que pueden afectar a la conducta de diferentes maneras. Y por ello, el diseño de línea base múltiple de contextos nos permite, de alguna manera, demostrar que todas estas variables de contexto, algunas de las cuales no conocemos bien, pues no alteran el resultado, el efecto de la intervención. Bien, Nileidis nos dice, muy atinada su exposición, excelentes intervenciones de mis compañeros, gracias a todos. Gracias, Nileidis, por tu buen talante. Bien, sigo con la siguiente pregunta. Había habido una serie de preguntas que las he recolectado, una serie de preguntas sobre el diseño de criterio cambiante, que parece que también ha generado ciertos problemas. El diseño de las preguntas que me hacíais era si el diseño de criterio cambiante sirve las fases previas como líneas de base, me preguntabais. Luego me preguntabais qué hacer si el efecto del tratamiento no es gradual, si se requieren cambios de mayor magnitud en caso de que haya un grado mayor de variabilidad, si esto es así, o qué hacer si tenemos tiempo limitado, limitamos el número de sesiones, limitamos la duración de las fases. Bien, todas estas preguntas me indican que debemos hacer una reexposición del diseño de criterio cambiante para asegurarnos de que realmente hay una comprensión de sus características de funcionamiento. Y lo he resumido aquí en estas notas. Utilizaremos el diseño de criterio cambiante en las siguientes circunstancias. En primer lugar, una situación en la que se pretende evaluar el efecto de una intervención con criterios gradualmente más exigentes, y este criterio es relativo a la conducta. Es un criterio que puede estar especificado por cualquier dimensión de conducta, ya sea especialmente tasa, duración, latencia o precisión. Precisión habitualmente indicada por varios niveles de respuestas correctas o de porcentaje de respuestas correctas.
En segundo lugar, lo utilizaremos cuando la conducta de interés esté ya en el repertorio y pueda modificarse de forma gradual esta conducta. Esto realmente limita mucho las situaciones en las que aplicaremos este diseño. Por ejemplo, si os fijáis, es una situación muy diferente a las situaciones que identificábamos para el diseño de sondeo múltiple. Tanto si utilizamos moldamiento como encadenamiento, por ejemplo, es muy probable que las conductas no estén en el repertorio, mientras que aquí estamos diciendo que las conductas deben de estar en el repertorio. Y por tanto se utiliza sobre todo en habilidades académicas no fluidas, es decir, habilidades académicas que están en el repertorio, pero no a la velocidad o no al nivel de precisión o no al nivel de latencia o de duración que deberían estar. Pensemos, por ejemplo, en habilidades como la lectura. Puede ser posible leer palabras sueltas, pero a lo mejor no frases de más de 2 o 3 palabras, o puede ser posible leer palabras a una tasa de 10 respuestas o de 10 palabras por minuto, pero no de 100 palabras por minuto, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos una situación o situaciones en las que sí se podría aplicar este diseño de criterio cambiante. En tercer lugar, lo utilizaremos cuando no es adecuado. En tercer lugar, hay que decir que el diseño de criterio cambiante no es adecuado para moldeamiento, ya que las aproximaciones sucesivas en topografía no son susceptibles de especificación a niveles, sino que normalmente decimos que la topografía está presente o no está presente. Recordar lo que hacíamos en el diseño de sondeos múltiples. La conducta está presente o no está presente. No podemos decir que está presente a un 80% o a un 30%. Y por tanto eso dificulta el uso de moldeamiento con un diseño de criterio cambiante. Bien, pues ahí tenéis un poco las situaciones en las que se debe utilizar estos diseños. Ahora quisiera revisar brevemente cómo funciona la lógica de la línea de base en estos diseños. En primer lugar, tenemos el elemento de predicción, el elemento de verificación y, en tercer lugar, de replicación. El elemento de predicción siempre requiere un estado estable y ese estado estable pues debemos alcanzarlo en el diseño de sondeo de criterio cambiante, no solo en la línea base, sino también en las sucesivas subfases de la fase de tratamiento. Como sabéis, a mayor estabilidad, mayor función de predictibilidad que tiene la línea base. Con respecto a la replicación, pues la replicación también está esta función recogida en estos diseños debido al efecto gradual no solo de la línea base hacia la primera subfase de tratamiento, sino la replicación de efectos en las sucesivas subfases a lo largo de la escala de la variable dependiente, a lo largo de los sucesivos criterios. Cada efecto dentro de toda esta secuencia se considera una replicación en este sentido dentro del diseño. La función de la línea base que es más difícil de documentar en un diseño de criterio cambiante es la de verificación. Ya que, como sabéis, la verificación requiere un regreso a los niveles de línea base. Dado que eso no ocurre en el diseño de criterio cambiante, no podemos decir que quede correctamente documentada. Hay dos formas que podríamos decir indirectas de documentar la verificación en un diseño de criterio cambiante. Una es oscilar o variar la extensión de las subfases, algo que podemos hacer bien de forma artificial o bien de forma natural, porque las distintas subfases van a necesitar distintos periodos de tiempo para alcanzar el nivel de respuesta estable. Y eso lo vemos perfectamente en este ejemplo, ya que
vemos que, por ejemplo, la línea base inicial tiene 5 fases, luego tenemos 3, luego aquí tenemos 4, o sea que hay cierta variabilidad. ¿Por qué el cambiar la extensión documenta la verificación? Pues bien, lo decíamos antes, si se predice un determinado nivel con un determinado número de sesiones, la predicción es que ese nivel va a continuar en sesiones futuras. Si a continuación o posteriormente tengo fases más prolongadas, por ejemplo, pensemos que en este ejemplo tenemos una línea base de 5 sesiones y luego tenemos una subfase de tratamiento que tiene 7 sesiones. Pues bien, podríamos decir que estas 2 sesiones adicionales permiten verificar la predicción de nivel que se ha hecho en las sesiones previas y de forma indirecta la que se hacía en el nivel previo de la línea base. Otra manera indirecta de verificar, de documentar la función de verificación en este diseño es añadir lo que se llama una reversión parcial. Y eso lo hemos también documentado en este ejemplo. Veis que aquí hay una reversión parcial. No es otra cosa sino volver a un nivel de un criterio previo dentro de un diseño de criterio cambiante. Bien, pues el poder volver a un nivel previo permite verificar la función de predicción o el nivel predicho por este determinado nivel que tenemos aquí, ya que se produce o se replica, se verifica, perdón, sería el término correcto, el nivel predicho por esta subfase. Pues bien, ahí tenéis un poco en conclusión la lógica de la línea base y sus 3 funciones. Están presentes en el diseño de criterio cambiante, pero la función de verificación no tanto, ¿no? Y hay que documentarla de manera indirecta por los métodos que os he dicho. Bien, pues después de esta larga introducción, paso ya a comentar algunas características del diseño de criterio cambiante que yo creo que permiten contestar las dudas que me habíais planteado. Los aspectos importantes son los siguientes. El primero es relativo a la extensión de las fases. La extensión de las fases debe ser lo suficientemente larga como para alcanzar un nivel de respuesta estable, es decir, un nivel en el que haya poca variabilidad o si hay variabilidad la hayamos podido documentar correctamente. De lo contrario, perderemos validez interna. De ahí la pregunta que me hacíais, si hay poco tiempo, ¿podemos recortar la duración de las subfases? Pues la respuesta es que no deberíamos, o tenemos que usar otro diseño, porque si realmente acortamos la duración de las subfases sin alcanzar un nivel de respuesta estable, pues perderemos la validez interna del diseño, con lo cual lo que ganamos en tiempo lo perdemos por otro lado. La segunda consideración es la relativa a la magnitud de los cambios de criterio. Y hay varios factores a considerar. Estos cambios de criterio no deben ser demasiado grandes, ya que de otra manera no podremos hacer muchos cambios de criterio y se recomienda tener varios, por lo menos 3, y cuanto más cambios de criterio, mayor es la validez del estudio y más fuerte es su componente de replicación. En segundo lugar, tampoco se recomienda hacer cambios de gran magnitud debido a que eso puede ser contraproducente a nivel del estudiante, ¿no? Si pasas de pedir una fluidez de lectura de 10 palabras por minuto a 100 por minuto, pues obviamente va a dificultar el aprendizaje, ¿no? Saltos demasiado elevados. Por otro lado, deberemos evitar por otro lado, deberemos evitar terminar la sesión cuando tengamos una determinada variabilidad. Cuanto mayor variabilidad tengamos, mayor extensión va a tener la fase. Eso es obvio. Y cuanto mayor variabilidad tengamos, más difícil va a ser
que el efecto pueda documentarse en el diseño si es de poca magnitud. O sea que si tenemos una situación en la que, a pesar de haber prolongado una subfase, vemos mucha variabilidad, el cambio en magnitud deberá ser más grande o deberá ser al menos superior al rango de variabilidad que tenemos en la subfase previa, ya que si tenemos mucha variabilidad y añadimos un cambio de criterio pequeño, va a ser muy difícil ver el cambio en el nivel de conducta. Se recomiendan estos diseños no añadir techos falsos al nivel de conducta. Por ejemplo, si el criterio es resolver 5 problemas de matemáticas, no podemos presentar 5 problemas de matemáticas. O sea, tenemos que presentar una hoja con 100 problemas de matemáticas y que el estudiante resuelva cuantos más pueda. De otra manera, estaremos trucando de alguna manera el diseño. Bien, y dicho esto, voy a revisar algunas dudas que me habéis puesto aquí. Ana nos pregunta: saludos, profesor, le quiero preguntar sobre el número de cambios de criterio. Si tenemos un tiempo limitado para realizar el estudio, ¿el número de fases deberá ser menor o mayor y la longitud de las fases serán más cortas, o sea, menor? Le hago esta pregunta porque en la explicación del vídeo, no sé si tomé las notas correctamente y se me refiere... Sí, Ana, esta es la pregunta que he estado intentando contestar. Efectivamente, si tenemos poco tiempo para hacer el estudio, probablemente no deberemos utilizar un diseño de criterio cambiante. Quizá esa sea la conclusión, ya que no podemos reducir artificialmente la duración de las fases. La duración de las fases debe ser lo bastante prolongada como para bien alcanzar un nivel de respuesta estable o como para documentar el nivel de variabilidad si esta variabilidad existe. Y por tanto, yo no recomendaría acortar las fases como tú sugieres. Mayerín nos pregunta: sinceramente, este tema me tiene preocupada. Para mí es muy difícil unir la teoría con la práctica. Hacen falta muchos ejercicios. Usted podría poner algunos en Facebook. Sí, no te preocupes, hacemos ejercicios. Quizá indícame de qué quieres hacer ejercicio, porque tenemos muchas cosas, ¿vale? O sea, pueden ser ejercicios a lo mejor de acuerdo entre observadores, de análisis visual, de identificación de diseños, si me podéis dar feedback, no necesariamente ahora, sino a lo largo de la semana, y os ponemos ejercicios al respecto, ¿vale? Bien, pues con esto yo creo que se contesta todo lo relativo al diseño de criterio cambiante. Vuelvo de todas maneras a las dudas iniciales. ¿Sirven las distintas subfases como líneas de base de las fases siguientes? La respuesta es no necesariamente, pero las subfases permiten documentar de forma indirecta ciertos aspectos de la lógica de la línea base, en concreto el de verificación y el de replicación, y también las 3 funciones se documentan de forma indirecta en las subfases, pero no por eso debemos decir que las subfases son líneas de base, ¿no? Eso no sería correcto. ¿Qué hacemos si el efecto de tratamiento no es gradual? Si el efecto del tratamiento no es gradual, en ese caso no podemos utilizar este diseño. La respuesta o la variable dependiente debe adaptarse a los criterios, si no, no funciona este diseño. ¿Se requieren cambios de mayor magnitud en caso de que haya un mayor grado de variabilidad? Sí, la respuesta es sí. Tendremos cambios de mayor magnitud si la variabilidad es mayor. De otra manera, no podremos determinar que ha habido un efecto al pasar de una subfase a otra. Si tenemos tiempo limitado, ¿se limita el número de sesiones o de fases? La respuesta es no. Lo mejor sería utilizar otro diseño diferente. Elizabeth nos dice que también le gustaría ejercicios. Bien, pues pondremos más ejercicios, ¿vale? Para que practiquéis de distintos temas.
Giovanni nos dice, el tema de los ejercicios extra para aquellos que aún no ejercen es buena idea y referencia especialmente a los temas de diseño experimental. Vale, pues me lo tomamos nota y aportamos más ejercicios. Bien, la siguiente duda que teníais era relativa a los diseños de línea base múltiple de morada y ver algún ejemplo y en qué situación se utilizan. Bien, pues vamos a hablar un poco del diseño de línea base múltiple de morada. Aquí en este gráfico pues tenéis la situación típica de un diseño de línea base múltiple de morada. Es idéntico al diseño de línea base múltiple que ya conocéis. Con la única diferencia es que el inicio de la línea de base de las sucesivas conductas o sucesivos participantes, ya que en realidad se suele utilizar entre participantes, esto hay que aclararlo, pues está demorada, empieza más tarde. ¿Y en qué situaciones se utiliza? Bien, lo vamos a utilizar generalmente en las siguientes circunstancias. En primer lugar, cuando ha habido un diseño de reversión que ha resultado fallido, es decir, o bien no ha habido reversión, la conducta no ha sido reversible, o bien no es ético revertir, o se ha descubierto en algún momento que no es ético revertir la conducta. En ese caso, nos podemos encontrar en una situación en que tenemos varios participantes con una línea base más o menos de la misma duración, que ha empezado en distintos días de la semana, por ejemplo, y podemos reorganizar los datos de esos participantes como un diseño de línea base múltiple de morada, ¿no? Esta sería una de las situaciones. Otra situación consiste en porque se incorporan de forma tardía participantes. Tenemos un estudio que ha iniciado y al cabo de una semana, al cabo de un mes, nos aparece un nuevo participante que puede participar en el estudio. Por tanto, no ha tenido las líneas de base comenzando en el mismo momento. En ese caso tendremos que hacer un diseño de línea base múltiple de morada o, y esto también me gusta añadirlo, un diseño de línea base múltiple no concurrente. Recordad que en un diseño de línea base múltiple no concurrente, cada participante ha comenzado en una fecha de calendario diferente, incluso pueden ser en años diferentes. Sin embargo, los graficamos todos en una escala de tiempo común que viene definida por el orden de sesiones y no por un orden cronológico que diríamos de calendario. También puede ser que haya problemas prácticos de algún tipo que impidan realizar un diseño de línea base múltiple tradicional. Puede ser que no tengamos recursos para hacer una línea de base completa en todos los participantes, porque no tenemos suficientes asistentes de investigación o no tenemos suficiente ayuda, en fin, algún problema práctico. Bien, estas son las tres situaciones en las que usaremos este diseño: reversión fallida, incorporación tardía de participantes o limitaciones prácticas de algún tipo que impiden el uso de un diseño de línea de base múltiple tradicional. En el diseño de línea base múltiple de inicio demorado, debemos de decir que cumple las funciones de la línea base al igual, de la misma manera que el diseño de línea base múltiple típico o tradicional, con la única salvedad de que si una de las líneas de base es muy breve, no se cumple la función de verificación en el grado en el que esperaríamos que lo hiciera. Bueno, podéis ver que en las tres primeras conductas que aparecen en este ejemplo, veis que, por ejemplo, voy a añadir algún tipo de
de gráfico para que lo veáis mejor. Vemos, por ejemplo, que en esta sección de aquí, vemos que esta parte de aquí del gráfico verifica la predicción de la conducta inicial. La conducta 1. Vemos que esta sección de aquí verifica el nivel de la conducta 2. Sin embargo, eso no lo podemos hacer aquí, ya que al ser muy breve esta última conducta o la fase de línea base de esta conducta, no tenemos esa función de verificación. Aparte de eso, todo es igual. O sea, que tenemos las funciones de predicción, verificación más limitada y la función de replicación exactamente igual en este diseño. Siempre se recomienda que, aunque el diseño sea demorado, hacer lo posible para que las extensiones de la línea base sean variadas, ¿no? Como ocurre aquí, que no sean exactamente el mismo número de sesiones, ya que ello constituye un elemento adicional de verificación, como he explicado ya para otros diseños, como el de sondeos múltiples o el de criterio cambiante que hemos hablado hoy. Bien, pues ahí tenéis más detalles sobre el diseño de línea base múltiple de inicio demorado, y ya con esta última sección cierro la tutoría de hoy. No sin leer, paso a leer antes algunos de vuestros comentarios. Isa nos dice, ¿usted cree que esta práctica puede incluir identificar cuándo utilizar o no uno u otro gráfico o uno u otro diseño? Entiendo. Sí, perfecto. Podemos organizar algún ejercicio de ese tipo, si queréis. Si queréis, voy a diseñar ejercicios sobre estas cuestiones que me decís y los ponemos en Facebook y la semana que viene los comentamos, si os parece. También nos dice, hola, buen día, profe, buena intervención, gracias por su explicación. ¿Podría decir a qué hora se va a conectar para la próxima intervención? La hora de conexión siempre es la misma, está anunciada y es siempre las 3 de la tarde en España, las 9 de la mañana en el horario de la costa este de Estados Unidos, siempre es la misma. Neidy nos dice, chicos, este tema de gráfico requiere mucha práctica, no hay que temer, vamos a lograr echarle ganas. Venga, muy bien, esa es la actitud que hay que tener. Aurora, profe, sería importante si puede incluir temas de medida en los ejercicios. Perfecto, Aurora, lo tomo nota y voy a hacer varios ejercicios variados, cubriendo los distintos aspectos que hemos visto ya. Paso a la última pregunta que me disteis hoy, que era la relativa a analizar la inmediatez y la magnitud, que son estas dimensiones adicionales del análisis visual, aparte de las clásicas, que como sabéis son el nivel, la tendencia y la variabilidad. La inmediatez se define como el tiempo que transcurre entre el inicio de la intervención y el momento en el que se alcanza el máximo de la intervención. Hay algunos autores que la han definido incluso de manera cuantitativa. Horner, por ejemplo, en el año 2012 nos decía que para documentar la inmediatez podemos obtener la media o la mediana de la diferencia entre las 3 o las 5 sesiones previas a la intervención y las 3 o las 5 sesiones posteriores al inicio de la intervención. Pues bien, esa diferencia pues sería la inmediatez, ¿no? Podemos documentar la inmediatez de esa forma. En general, a mayor inmediatez, mayor control experimental y mayor probabilidad de que el cambio de conducta se deba a la manipulación de la variable independiente. Por tanto, a mayor inmediatez, pues mejor, ¿no? Se considera un criterio de calidad del control experimental. Aquí en este gráfico que os comparto podéis ver la inmediatez sería, tal y como nos la define Horner en este ejemplo, pues sería la diferencia entre este nivel y este nivel, ¿no? La media entre las 3 sesiones
previas al cambio de fase y las 3 sesiones posteriores al cambio de fase. Vemos que la inmediatez en este sentido puede o no puede coincidir con la magnitud. Vemos, por ejemplo, en este dato de este diseño de línea base múltiple que no coincide con la magnitud máxima o la magnitud del efecto. Generalmente lo vamos a considerar la diferencia entre los niveles de línea base y el nivel de intervención. Y si tenemos un efecto que es gradual, hay una transición gradual al efecto máximo de la intervención, tenemos una menor inmediatez. No obstante, eso en este ejemplo particular no es un aspecto negativo a la hora de hacer el análisis visual, ya que vemos una transición hacia el efecto máximo que aparece ya desde la primera fase de la intervención. Los problemas de inmediatez surgen cuando el nivel de línea base continúa durante varias sesiones a lo largo de la fase de intervención. Entonces, cuando realmente se plantean dudas sobre si efectivamente podemos atribuir el cambio de conducta a la manipulación de la variable independiente. Con respecto a la magnitud, la podemos definir, como digo, lo podemos ver en este otro gráfico, como los cambios de nivel entre línea base y la fase de intervención o entre las dos fases que queramos comparar. Aquí os he destacado el nivel o el nivel máximo de la conducta en la fase de intervención y la línea base, y esta horquilla de alguna manera identifica la magnitud del cambio de conducta. Hay autores que han sugerido cuantificar el cálculo de la magnitud del efecto de forma matemática, y eso se puede hacer calculando, por ejemplo, la diferencia media estandarizada. No sé si merece la pena que os explique realmente cómo se calcula, ya que esto realmente es un detalle casi erudito, no se suele utilizar, pero bueno, la diferencia media estandarizada, que es un índice de magnitud o de tamaño de efecto en un diseño experimental de caso único, se calcula como la media de la fase 2 o la fase de intervención menos la media de la fase 1 o fase de línea base, dividido por la desviación típica de la fase 1, y así obtendríamos la diferencia media estandarizada o el tamaño de efecto, que como digo es un índice de magnitud. No sé si merece la pena calcularlo en un Excel. Si queréis que os dé algún ejemplo me avisáis y os lo puedo compartir. Bien, pues dicho esto, yo creo que ya cubro todas las preguntas que se habían planteado. Sin más, me despido. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima sesión.